Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de la licenciada Galina Tapia Bueno, especialista en Derecho Empresarial, en Derecho de la Información, con quien vamos a tratar lo concerniente a la protección de datos de las personas en los diferentes medios de comunicación. Les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Con la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. El 16 de agosto del año 2014, la senadora Cristina Lizardo hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara Alta. En el Senado de la República, junto a nuestros colegas, estaremos trabajando en su favor. Más de 30 proyectos de ley y 28 iniciativas sometidas al hemiciclo de la autoría de Cristina Lizardo evidencian su compromiso con la nación y su vocación legislativa. Entre los proyectos sometidos por la presidenta del Senado destacan la Ley Antipandillas, Ley contra la Contaminación Visual, Ley para declarar el mes de octubre mes del artesano dominicano, Ley de Protección al Paciente, Ley que crea la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial, Ley que regula y controla la investigación biomédica en seres humanos y su protección integral. Asimismo, el que regula la lengua de señas y el sistema Braille en la República Dominicana y la Ley sobre la condecoración del Senado de la República. Asimismo, la Ley sobre Orden Civil, Arzobispo Meriño, Ley Titulación de Solares del Estado en manos de particulares, modificación del artículo 309-6 del Código Penal, modificación de la Ley 241 sobre tránsito terrestre y notas sobre el proyecto de Ley General de Archivo de la República Dominicana, entre otras importantes piezas encaminadas al fortalecimiento de la nación. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy cuenta con la presencia de una distinguida joven abogada, la doctora Galina Tapia. Es una especialista en Derecho de la Información, pero además maneja una rama novedosa del derecho que tiene que ver con el derecho de la protección de datos, que muchos también le llaman el habeas data, pero que el habeas data es una derivación de ese derecho. Una acción judicial. Porque es una acción de judicial, vamos a decir, una especie de un amparo especializado. Correcto. Es el habeas data. Pero protección de datos es otra cosa, diferente. Y con ese y otros aspectos interesantísimos, lo vamos a abordar con la doctora Galina Tapia, que además tiene un amplio ejercicio profesional en los tribunales de la República y tiene maestría en esta materia, creo que en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, realmente lo trabajo de doctorado. Exacto, de manera que vamos a tratar con Galina todos estos aspectos tan importantes del derecho, sobre todo del derecho moderno. Claro, claro. Una novedad en nuestro país porque es un derecho que está muy vinculado a la tecnología, de una u otra manera. Y de mucha actualidad, porque esto es lo que viven las personas, viven mucho, claro, a diario, ¿no? El tema a diario, el comercio electrónico. Claro, el comercio electrónico, cómo se utilizan los datos de los consumidores, todo esto, ¿no? Es el derecho de la actualidad. Claro, sí. El derecho de la modernidad. Claro. Bien, Galina, la verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí Principalmente.
Háblanos cómo te llega la inquietud de insertarte en este mundo nuevo del derecho, sobre todo el derecho que tiene que ver con la transmisión de datos y la transmisión de datos internacionales, que de una u otra manera está vinculado a lo que es el comercio electrónico internacional. Sí. ¿Cómo te llega esa inquietud y cómo tú visualizas el desarrollo de esa nueva rama del derecho en República Dominicana? Bueno, muchas gracias por la invitación. A nivel de inquietud y de cómo comienzo a primero estudiar, a investigar sobre el tema, vino más justamente por lo que usted mencionó en su introducción. La nueva tecnología, el desarrollo del comercio transnacional a través principalmente del comercio electrónico, el tema de la transmisión de la información, mensajes de datos y toda la información personal que tiene que transmitirse de un país a otro, justamente para que los negocios evolucionen y se den, nace esa necesidad de la protección y a su vez de nosotros como abogados ver cuáles son las herramientas suficientes para poder defender a todo el consumidor, a todas las personas y dar una asesoría integral, no solamente a las personas, sino también a las empresas, en su buen haber y en sus buenas prácticas para realizar esos comercios transnacionales. Mi especialidad realmente comienza con el derecho empresarial y justamente me voy desviando a esa rama. Creo que también es la fase idealista de todo abogado de la defensa de los derechos fundamentales, porque la protección de datos personales ya es considerado y reconocido a nivel mundial como un derecho fundamental de tercera generación. Tiene su desarrollo, digamos y que cuando comienza realmente la discusión en Europa, viene de los años 70, 80, comienza a desarrollarse toda la teoría y ya finalmente en los años 90 es que en la Unión Europea emite una directiva donde se comienza a desarrollar lo que es el contenido esencial de la protección de datos personales. Luego en la primera década del 2000 ya es, digamos que positivado a nivel de la Constitución europea. Por efecto de esa directiva de la Unión Europea, hay una obligación de transposición del contenido de la misma en todos los países miembros de la Unión Europea. Y entonces comienza a finales de los 90 la adopción progresiva de leyes especiales de protección de datos personales en todos los diferentes países de la Unión Europea. En virtud de la transmisión internacional de datos por el tema de los negocios, es decir, para hacer cualquier negocio obviamente tiene que haber la transmisión quizás de la cartera de cliente, datos crediticios, de transferencias bancarias, cuestiones de logística, en el caso de cuando son empresas multinacionales. Y entonces se ve la necesidad de que también se tenga que adoptar mecanismos para que esa transmisión internacional de un país que sí tiene una norma jurídica suficiente en la protección de esos datos personales, también es un país destino que quizás no la tenga, pues entonces ver cómo se enlazan esos mecanismos de protección recíproca. Entonces ahí es que comienza a desarrollarse toda una teoría de cómo hacer en el momento de la transmisión internacional de datos. Ahí viene un tema de lo que son los contratos tipos, que eso lo podríamos obviamente desarrollar un poco más. El tema de lo que son también el reconocimiento de país a país, de que esa nación, ese país tercero, en base a la Unión Europea, se le reconozca un nivel adecuado o suficiente para la protección de esos datos que se van a tratar ahí. Eso tiene mucha relevancia y más para República Dominicana, porque ahora mismo se están desarrollando lo que son las zonas francas de servicios, especialmente con el tema de los call centers. Entonces, obviamente un call center que recibe información de procesos, transacciones, prestación de servicios bancarios, de telecomunicación o de otro tipo de servicios que se dan entre consumidores y prestadores de otro país, pero el call center se radica acá en República Dominicana. Hay mucha importancia de cómo viene la triangulación de la información y de esa información sensible
dependiendo del tipo de información que se esté manejando, de cómo se proteja, se trate y se dé, y qué uso finalmente se le dé. Entonces, de ahí también que para el caso de República Dominicana, la necesidad de contar con instrumentos jurídicos suficientes en su contenido para una protección adecuada del tratamiento de esos datos personales. Galina, bueno, evidentemente que ese tema, con la importancia que ha venido teniendo los últimos años, yo he visto en el caso dominicano que el asunto empezó a tener relevancia, bueno, no ya con la Constitución, que siempre el constitucionalismo, la tradición constitucional ha reconocido el derecho a la intimidad, y ahí las derivaciones que pues naturalmente que impactan en el tema de la protección de datos, pero tuvimos un intento, ¿no?, de regulación, que es la ley 285-05, que finalmente viene a ser derogada ahora por esta ley, ¿no?, la ley 172-13, pero ¿qué tanto avanzamos? O sea, en esto de esta ley de protección de sociedades de información crediticia, ¿qué es lo que ha cambiado ya con esta ley nueva? ¿Qué realmente es lo que más ha cambiado con relación a esto? Mira, antes que hablar de la ley, yo creo que un gran logro que hubo fue el reconocimiento del derecho en la Constitución del 2010. El 2010, claro, sí, en el artículo 44. Exacto. Realmente fue un esfuerzo que se hizo desde la Comisión Nacional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que en ese momento estuvo liderada y abanderada por Indotel. Correcto. Con otros grupos, principalmente académicos, nacionales e internacionales, para la presentación de una propuesta de inclusión de ciertos artículos que fueran, digamos que modernicen derechos que ya estaban reconocidos en la Constitución, como el caso de la intimidad, de la inviolabilidad de las comunicaciones, claro, e introducir otros nuevos, como el caso de la protección de datos personales y derecho al consumo, que también fue abanderado por la Comisión. En su momento se presentó obviamente un informe con todos los derechos, el contenido, los principios que tenían que incluirse y con una propuesta de redacción. Una de las cosas que sí se propuso es que se manejara como un derecho autónomo y no dependiente del derecho a la intimidad, porque de hecho ya tiene una teoría completamente fuerte, desarrollada, sí, definida, a nivel incluso de acciones para su ejercicio, que son completamente ya desligadas del derecho a la intimidad. Claro. Pero, aun cuando fue incluido dentro del artículo de derecho a la intimidad, creo que es un logro que se haya incluido y reconocido como un derecho fundamental en la Constitución del 2010. Si bien es cierto que también la ley, la 200, que tiene que ver, que regulaba mayormente la sociedad de información crediticia, en esa ley se quedaba corta a nivel de desarrollar la teoría y los derechos que asisten a las personas para el ejercicio de ese derecho a la protección de datos personales. Hay otro logro que fue también con la ley de procedimientos constitucionales, donde por lo menos dice que se reconoce el ejercicio de la acción de habeas data, aun cuando se lleve con el mismo procedimiento del amparo. Correcto, sí. Pero por lo menos ya con esa ley, antes incluso de la ley 172-13, se reconoce la vía y por lo menos ya la ciudadanía tiene una vía para poder ejercer. Expedita, sobre todo. Es importante decirlo. Ya luego con la ley promulgada en el 2013, no solamente se regula el tema de la sociedad de información crediticia, sino también que se recoge por lo menos lo que son los principios, el reconocimiento de los derechos y ciertas pautas para el ejercicio de esos derechos de la protección de datos personales. Ahora bien, ustedes me imagino me preguntarán cuáles son esos derechos, cuáles son esos principios, claro, porque ahí es que viene el meollo del asunto. ¿Qué es lo que cambia, no? Porque ciertamente esa ley, la de 2005, una ley que se centraba mucho en la sociedad de información crediticia únicamente, la organización, la regulación. Pero ahora tú dices, bueno, que esta ley resalta
los mecanismos para proteger y garantizar esos derechos, ¿no? Sí, así es. Galina, perdón, una preguntita un poquito anterior a esa, Sí. para que podamos completar con lo del tema de los principios y cuáles son los derechos que le asiste al titular del dato que se quiere proteger. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la protección de los datos personales? O sea, es un derecho que, como tú bien explicaste, se reconoce en Europa, más hacia principios de los años 90, con las Sí. directrices que se enviaron. República Dominicana lo reconoce, si bien es autónomo dentro del derecho a la intimidad en la Constitución del año 2010, aunque anteriormente se habían dado ya unos esbozos de reconocimiento a este derecho. Pero ¿de qué estamos hablando particularmente cuando decimos que yo tengo derecho a que se protejan mis datos personales? Y en ese sentido el legislador lo ha tratado en la ley 172.13. ¿Cuáles han sido los principios sobre los cuales ha cimentado ese derecho a la protección de datos personales? ¿Cuál es el núcleo duro de ese derecho? ¿De qué se trata? Sí, mira, el derecho a la protección de datos personales recae sobre la protección que yo tengo de aquella información que me identifica como ser humano. Todo dato o información que identifique o haga identificable a una persona se considera dato personal. Normalmente sería tu correo electrónico, tu teléfono, tu dirección, tu nombre, Cédula. número de cédula, tu información de afiliación política, de salud, tu información genética, en el caso de que haya ese tipo de tratamiento, tus gustos sexuales, toda la información que pueda determinarte se considera información personal y obviamente está amparada en la protección de este derecho. Con el caso de los principios o ese contenido esencial, lo que se busca es que hay una calidad en el dato. La calidad del dato lo que quiere decir es que cuando esa información sea tratada por otra persona relativa a ti, esa información sea pertinente, sea adecuada, tenga una finalidad, sea actualizada, que haya sido obtenida por vías legítimas, no ilegítimas, que tenga tu consentimiento para la prestación para poder obtener esa información y poderla tratar, y salvo ciertas excepciones, como sería el caso de seguridad nacional, situaciones de emergencia, cuestiones epidemiológicas, ejecución de un contrato, cooperación internacional. Esas son excepciones al consentimiento que se debe prestar previamente para el tratamiento de la información. Otros principios también tienen que ver con la seguridad en el tratamiento. No todo el mundo puede tener acceso a esa información. Quien haga ese tratamiento tiene que adoptar todas las medidas organizativas, técnicas y también de organización con su personal para que no haya una fuga de esa información. Eso generalmente es el contenido mínimo y todo va obviamente por un tema que se liga mucho con el derecho administrativo, que es la proporcionalidad. Tú no, si para un fin determinado que tú necesites tratar esa información, no debe de ser desproporcional, porque muchas veces en la desproporcionalidad puede haber un ataque o puede haber una afectación a los derechos de esa persona. Puede ser el de la intimidad, puede ser al honor, puede ser el de la imagen o a otros derechos que tengan relación con la persona. Con relación a los derechos que se ejercen, tú tienes derecho a accesar a la fuente o a ese registro donde esté contenido y se esté tratando tu información. Tú tienes derecho a que sean actualizados o rectificados y cancelados en el caso de que esos datos sean erróneos o sean falsos o sean desactualizados. También tú tienes derecho, obviamente, al recurso. En el caso de que haya un tipo de afectación, no te permitan ejercer los otros derechos que acabo de mencionar, pues también obviamente tener una vía para tú poder compelir a la persona que esté tratando esa información a que ejerza eso. También tienes el derecho a la oposición. Tú puedes oponerte previamente a que una información tuya se trate, obviamente argumentando la afectación que pueda haber y dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a hacer. Esos son prácticamente los derechos que hay. Ahora, ¿están contenidos en la ley? Sí, a excepción del de la oposición.
¿Cómo está contenido los procedimientos para que puedan ejercerse? Para mí son un poco escabrosos. No hay un procedimiento limpio y tan expedito. En principio, la ley lo que establece es que la persona puede ir directamente donde la persona que está tratando el dato y decirle, óyeme, yo quiero saber qué información tú tienes. A nivel de la información, bueno, sí, tengo tal. Mira, tú la tienes desactualizado, lo que sea. Y si la persona entiende a su opción que la información sí procede, o sea, que sí procede continuar con el tratamiento que estaba haciendo, simple y llanamente rechaza la vía administrativa, por decirlo así, que impuso el titular del dato. Si con la respuesta, obviamente el titular no está de acuerdo, pues entonces puede proceder con el habeas data, que se lleva obviamente como una vía normal de amparo. Claro. Donde viene un poco más, digamos que de traba el tema, es cuando son informaciones crediticias, que yo sé que todo el mundo siempre tiene muchas dudas, siempre hay muchas quejas, es común oír a las personas decir, mira, es que me salió una deuda que ya pasó, yo la pagué y me está reflejando, o no yo conocía. Nunca tuve esa deuda. O nunca tuve esa deuda y me está saliendo, me bajó mi puntaje, que estábamos hablando de eso anteriormente. Ahora mismo, el procedimiento que tiene la ley para uno poder conocer y actualizar el proceso, comienza obviamente solicitando esa información a la Sociedad de Información Crediticia. Galina, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Sí. Y en el próximo segmento vamos a seguir sí. abordando este tema y otros de sumo interés. Ok. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de la doctora Galina Tapia. Bien, hemos visto cómo Galina domina así magistralmente este tema. Con maestría. Sí, no, y la verdad que es un tema sumamente interesante por la actualidad y por el uso que se da a diario de este tipo de información. Ya, y fíjate que coincide con la otra de las especialidades de Galina, que tiene que ver con derecho a la información. Que el derecho a la información, esta es una información de datos personales, pero el que hemos abordado, pero también está el derecho a la información, es decir, el derecho que tiene que ver con la información pública, la información periodística, el derecho a la intimidad, que son derechos que muchas veces coliden y se dan un desbalance de derechos. Claro. A veces conviven y a veces chocan. Y tienen entonces, viene la necesidad de hacer lo que se llama aplicar las técnicas de ponderación para ver cuál en un momento determinado, en un caso concreto, qué derecho prima sobre otro. ¿No? Es muy interesante, sobre todo precisamente por eso, de que esos datos de personas, pero que a la vez ocupan puestos en la administración pública, el tema de las nóminas y esto, ¿no? Que hay datos importantes ahí que quizá tengan que mantenerse precisamente en el ámbito de la confidencialidad para proteger, en este caso, la intimidad de la persona, pero bueno, son muchas las cosas. Derecho a la imagen el también. Derecho al buen nombre, el derecho al honor, claro, que son derechos también que forman parte del asunto de la intimidad de la persona. Pero, Galina, ahora, precisamente hablando sobre el derecho a la información, sobre la protección de datos, tú sabes que con la gran proliferación de las redes sociales, cada vez se complejiza más el asunto, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la información, porque ahora cualquiera con un celular es dueño de un medio de comunicación.
Sí. Porque tiene Twitter, tiene Facebook y son redes sociales muy populares. Y un individuo puede tener en Twitter unos 100.000, 10.000 seguidores. Claro. Y de buena primera da una información sobre X persona, que puede ser una información verídica o puede ser una información falsa, y donde ataca el honor de esa persona, y sin embargo ya 10.000 personas tienen acceso a esa información que da ese individuo, y si esos 10.000 también tienen otra cadena, Eso es así. y vamos a decir, lo retuitean en el caso del Twitter, Claro. o en el caso de Facebook, yo no sé cómo. Sí, Facebook es más o menos igual, incluso Lo es mucho. repostean en Facebook. Exacto, es En mucho. Instagram. Y en Instagram. Es mucho más popular. De manera que cada día se hace más complejo lo que tiene que ver con la regulación por parte de los organismos encargados del Estado, que tienen que ver con la supervisión y regular estos medios. Desde el punto de vista del derecho de la protección de los datos, ¿cómo se configura esta nueva vertiente de las redes sociales y cómo pueden afectar a la personalidad y sobre todo a los datos personales del individuo? Sí. Lo cierto es que cada reproducción de una imagen, que también obviamente identifica directamente a una persona, sin su consentimiento, es una violación a su derecho. Yo creo que aquí también hay un tema y lamentablemente no se crea un organismo mediante la ley que se encargue de llevar lo que es una jornada de educación, porque aquí también hay un tema de educación. La ciudadanía no solamente dominicana, eso es a nivel mundial, no hay educación en cuanto al respeto de la imagen y del ser de las otras personas. Como usted bien dijo, cualquier celular inteligente es una cámara, graba cualquier video. Le pueden pasar situaciones a una persona que pueden ser accidentes, pueden ser situaciones espontáneas, no planeadas, no consentidas en su grabación, y simplemente se vuelven virales los videos. Claro. Entonces, de cuestiones que pasan, le pasan, hacen o le hacen a una persona, no importando incluso si es un menor de edad, la gente lo reproduce y lo sigue lanzando más para adelante los videos. Creo que aquí también es un tema de educación. Hace falta que alguien se empodere para que haga una jornada de educación al respecto. Si es una violación a la protección de datos personales, es una violación a la intimidad, es una violación al honor, dependiendo obviamente de la situación que se ve en esa información o en ese video que se reproduce de la persona afectada. Y ahí viene y cae a otra situación que de hecho ha habido una sentencia muy interesante en los últimos años, tanto a nivel latinoamericano como a nivel europeo, que tiene que ver con el famoso derecho al olvido. Ah, claro. El derecho al olvido no es más que una manifestación del derecho a la cancelación del dato, o a la obviamente cancelación debido a la actualización del mismo. Puede que haya una persona que haya pasado alguna situación, haya sido objeto de un proceso o lo que sea, se haya vinculado, se haya posteado eso, y obviamente usted entra quizá a un buscador poniendo una información X. El nombre de una persona. O el nombre de la persona, y que salga ese tipo de información. Entonces hay personas que dicen, me han dañado mi honor, me han dañado mi imagen, el de mi familia, he tenido X problemas dependiendo de que sea la información que esté subida y enlazada, y ya eso no es así. O eso fue en total violación a mi imagen, a mi intimidad. Yo no consentí que me grabaran, yo no consentí que circulara esa información mía. Correcto. Y hay decisiones en donde, y uno de los grandes, obviamente, digamos que perseguidos en esos casos, ha sido Google, porque es el buscador por excelencia a nivel de Internet.
Hay una sentencia de Colombia, del Tribunal Constitucional Colombiano, que era del 2015, en donde en esa sentencia hubo una señora que fue procesada por un tema de trata de blancas. Eso es para que sepan un poco el caso. Sí. Ella tuvo una decisión favorable por un tema de la extinción del proceso. Eso pasó hace más de 10 o 15 años, pero cuando hay una búsqueda de su nombre, lo que sale automáticamente es eso, y no que ella obviamente fue exculpada. Eso, Galina, es más nocivo que hasta una ficha policial, porque el acceso que tiene cualquiera, ¿no? por la eficacia de ese buscador, entonces hace que cualquiera pueda toparse con esa información. Entonces, la sentencia lo que dice es, y terminó fallando, fue ordenando que se actualizara la información. Es decir, solamente salía publicado que ella fue procesada, pero no fue publicado que ella fue descargada. Entonces, que tuvo una decisión favorable y que no fue finalmente condenada. Entonces, la sentencia lo que decía que al medio tenía que actualizar la información donde ella fue favorecida con una decisión y que nunca fue condenada por ese hecho que se le imputó, y que también hubo una desvinculación de la información al buscador. ¿Qué quiere decir eso? No es que la información se borre, no es que se ordena que se borre de los archivos donde originalmente se publicaron, pero sí se tiene que desvincular para que no sea lo primero que salga cuando se ponga el nombre de la señora. Y eso es lo que se le llama que se quite, que se desindexe del buscador, y que lo que salga indexado sea obviamente la actualización de la información. Y si esa persona lo que quiere es, quizás porque la gente cuando oye el derecho al olvido, lo que quiere es precisamente borrar ese capítulo de su vida, ya sea porque cumplió con la sentencia, por ejemplo, condenatoria, o porque en un caso como ese fue descargada, que es mucho más grave, ¿no? Porque a veces el hecho de que se insista en el tema, entonces hace que el asunto vuelva y se airee, ¿no? El problema, y quizás la persona lo que quiera es que eso se olvide, claro, ¿no? En el caso particular de esa señora, puede ser que culminó un proceso, fue favorable a la decisión, claro, y ella necesita esa actualización o esa eliminación del dato del listado de opciones que te da el buscador. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, que creo que fue en Europa, que pasó de una persona que quería que se eliminaran unas imágenes pornográficas, por decirlo así, no estoy seguro si eran sin ropa o si estaba con otra persona. Ya ahí no hay una culminación de un proceso, una etapa cerrada, simplemente son imágenes de un momento en particular que se plasmaron ahí en el internet, claro, y empezaron a divulgarse y a reproducirse. Ahí son cosas diferentes. Lo que pasa es que en el caso de una persona que tuvo un proceso, el proceso realmente se llevó. Se llevó, claro. Entonces, por lo menos la sentencia que hay, lo que dicen es que no puedo quitar el contenido. Okay. Porque, ojo, una cosa son los buscadores de internet, que son procesadores y que solamente lo que hacen es que enlazan el contenido que terceras personas han subido en sus páginas. Y otra cosa es obviamente el contenido per se, la persona que ya almacena y trata esa información. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una persona que tuvo un proceso penal, efectivamente hubo un proceso penal, pero, y el hecho no puede borrarse porque existió. Lo que sí se ha ordenado es, tú tienes que actualizar la información porque se queda solamente que la persona fue procesada. Ahora, según eso, no que la persona fue descargada. Y no que la persona, eso es lo primero. Y dos, que se desvincule esa noticia del buscador. Bueno. Ahora, la persona que quiera específicamente confirmar, constatar o determinar si hubo un proceso o algo, un hecho vinculado con determinada persona, porque vaya al origen de esa información o que vaya a la entidad pública o a la empresa o a la persona que fue que generó originalmente ese contenido para confirmar que el mismo se dio. Entonces el contenido en este caso no se borra, lo que se borra es la vinculación con el buscador
para que no siga repercutiendo, ni se siga reproduciendo, ni sea lo primero que salga cuando se busca la referencia de una persona. En el caso de personas que contra su voluntad y sin que se haya dado su consentimiento, se sube material, fotografía, videos, que tienen una clara violación al derecho de su imagen, de su honor, de su intimidad y obviamente también de su información personal, dependiendo lo que sea que se suba, ahí es distinto, porque no es un tema de que el hecho se dio, yo no te autoricé. Tú me vulneraste. Eso fue ilegítimamente e ilegalmente, esa información o ese video o esa captura de imagen fue obtenida. Y donde sí hay mucha sentencia es que se elimine el contenido directamente de la fuente que lo publicó y lo suba. Claro, porque es ilícito, ¿no? Exacto, porque es un tema de ilicitud también. Exacto. Entonces, en el caso del buscador, también hay una responsabilidad por el tema de hacer el enlace de ese tipo de información. Si, por ejemplo, Google, que siempre ha sido el gran demandado, hay una página donde subió un video con fotografías tomadas de manera ilegítima, ilegal, a una persona, y obviamente se determina que esa persona en sus consentimientos se hizo el proceso. En principio, Google lo que tiene que hacer es bloquear. Cada vez que una persona trate de buscar ese contenido, bloquearlo. Claro. No debe de subir. Ahora, eso no quiere decir que el material se haya eliminado en su origen de la página web o del servidor o del archivo. El acceso. Lo que se hace es que se bloquea el acceso. Entonces, el derecho al olvido funciona de dos maneras. Funciona tanto a nivel del buscador, y hay sentencias sobre eso, y también funciona a nivel de eliminación de la información, eliminación definitiva de esa información, que eso ya es con quien fabricó o subió o produjo ese contenido. ¿Cuál es otro problema? Que en Internet hay un tema de repetición y que cada vez que se graba un archivo se graba en servidores diferentes. Claro. Entonces a veces es muy difícil tener un control de la eliminación total de la información y por eso es que se funciona mucho el tema de desvincularlo con los motores de búsqueda. Pero Galina, tú sabes que es lo más grave, que es algo que yo creo que va muy de la mano con esto. Si no hay un control sobre lo que es la creación de medios de comunicación digitales, porque aquí el problema es que se crea a cada rato, ¿no?, una página web donde es un medio de comunicación, un periódico digital, sin ningún tipo de control. Entonces, esos medios reproducen los de otros medios que sí quizás puedan tener ya más incidencia, ¿no?, mediática, pero entonces se van quedando en esos otros que no tienen, vamos a decir, notoriedad o incidencia, pero que sí quedan entonces cargados los datos en el buscador. Sí. Entonces, sí, ¿cómo, por ejemplo, abordar esto? Entonces, habría que modificar o incrementar los controles para que la creación de un medio de comunicación no sea tan a la ligera, para que precisamente no queden entonces esas informaciones así. Sí, mira, ahí hay dos temas. Porque también en el caso de los medios noticiosos, entra también lo que es el derecho a la información, donde hay un derecho, obviamente, a informar, a investigar e informar. Entonces, y los límites también son otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que realmente aquí también hay otro tema de educación en el profesional de la comunicación. Yo creo que también aquí debería de haber un tema de periodismo responsable, donde la elaboración del contenido de los medios noticiosos deberían de ser no por especulación, obviamente requerir el consentimiento previo a las personas o a los familiares, dependiendo de la situación como se dé, para poder captar, procesar y publicar esa información. Porque una cosa es tú comunicar el hecho, el otro es decir quién está vinculado al hecho y cómo tú obtener ese consentimiento para la publicación del hecho. Entonces también aquí insisto en un tema de educación. Pero si tú supieras que también a nivel de contenido existe un proyecto que se llama Internet Sano, que fue un proyecto que lanzó también Indotel, y a la cabeza de la licenciada Amparo Arango, donde ellos lo que promueven justamente es la producción de contenido, digamos que bueno,
de contenido Sano, que no sea dañino, que no afecte al honor de nadie y sobre todo que tampoco no tenga que ver con la afectación principalmente de los menores. Porque aquí, señores, día a día salen publicadas informaciones relativas con nombre y apellido de menores y es muy probable que no haya un consentimiento previo, por lo menos dado del padre, para el tratamiento de la información de ese menor. Claro, sí. Entonces, también es un tema de conciencia, es un tema de educación, es un tema de control, pero también con los controles al contenido viene el tema que tú puedes tener también un tema de censura a la generación de contenido, y eso es muy delicado. Claro. Entonces, en un Estado democrático de derecho, donde también se necesita la información para que las personas puedan estar informados y adoptar opiniones informadas, es muy complejo también ahí el tema. Ahora, si de manera personal todos tomamos conciencia de las informaciones que publicamos, porque también a veces hay un juego quizá inocente de tú subir o transmitir un video de una situación, digamos que incómoda, claro, de algún conocido, claro, simplemente porque fue un chiste, pero entonces se vuelve viral porque la gente lo sigue pasando en adelante. Entonces, los blogs, por ejemplo, tienen mucha importancia en cómo la información se queda en el blog, por ejemplo. No, y también a veces hay abuso del medio. Y que era lo que decíamos, que ahora cualquiera con un celular es dueño de un medio. Claro, y más si tiene, por ejemplo, una cantidad significativa de seguidores, puede crear una tendencia incluso en las redes. Que lo puede subir a YouTube. Exactamente. No, a todos lados. A todos lados. El tema es que se vuelve lo que se llama viral. Se vuelve viral. Y hay un descontrol que incluso sale de lo territorial. Porque yo puedo tener, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, por decirlo así, puedo tener gente que esté metida, que viva en Ecuador, que vive en Estados Unidos, que vive en España. Entonces un video que fue jocoso en el momento, lo mandé en ese grupo, pero ese grupo a su vez se lo envía. Entonces tú no tienes solamente un tema de control territorial, o sea, claro, de jurisdicción, que tú tienes un tema que traspasó las fronteras. ¿Y hay alguna regulación o disposición que de manera especial toque el tema de los datos sensibles en la ley 672-13? Sí. Vamos a dar esa pregunta de Francisco, la vamos a responder en el próximo segmento, porque vamos a tener que hacer una breve pausa. Entonces queda pendiente para el próximo segmento responder esa pregunta de Francisco. Sí. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Por la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. El 16 de agosto del año 2014, la senadora Cristina Lizardo hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Cámara Alta. En el Senado de la República, junto a nuestros colegas, estaremos trabajando en su favor. Más de 30 proyectos de ley y 28 iniciativas sometidas al hemiciclo de la autoría de Cristina Lizardo evidencian su compromiso con la nación y su vocación legislativa. Entre los proyectos sometidos por la presidenta del Senado destacan la Ley Antipandillas, Ley contra la Contaminación Visual, Ley para declarar el mes de octubre mes del artesano dominicano, Ley de Protección al Paciente, Ley que crea la Comisión Nacional para la Seguridad Escolar y Colegial, Ley que regula y controla la investigación biomédica en seres humanos y su protección integral, asimismo, el que regula la lengua de señas y el sistema Braille en la República Dominicana y la Ley sobre la condecoración del Senado de la República. Asimismo, la Ley sobre Orden Civil, Arzobispo Meriño, Ley Titulación de Solares del Estado en manos de particulares, modificación del artículo 309-6 del Código Penal,
modificación de la Ley 241 sobre tránsito terrestre y notas sobre el proyecto de Ley General de Archivo de la República Dominicana, entre otras importantes piezas encaminadas al fortalecimiento de la nación. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia de la doctora Galina Tapia. Bueno, ya evidentemente que vamos a tener que hacer otro programa. Sí, con Galina, sí, claro. Se nos van a quedar muchísimos temas, sobre todo del diario vivir de la gente, ¿no? Que va a buscar un crédito, los problemas que enfrenta, ¿no? Es el derecho del cotidiano de la modernidad, sí, claro, lo que maneja Galina. Claro. En el segmento anterior quedamos que Francisco hizo una pregunta que tiene que ver con la ley que sí, en la ley número 172.13 estamos preguntándonos si hay alguna, como estábamos hablando de datos sensibles, datos confidenciales, datos quizás los mismos datos crediticios, que aunque sea datos que van... son datos muy dinámicos porque van transmitidos a numerosas instituciones públicas y privadas, cada dato de cada persona. ¿Cuál disposición contiene la ley para proteger esta información, más allá de las acciones judiciales que se pueden emprender? O sea, ¿qué dispone la ley al respecto? Mira, en el caso de los datos sensibles, hay que decir que hay como una especie de categoría dentro de los datos personales. Esos son, los datos sensibles refieren a los datos de salud, afiliación política, preferencia sexual, etnia, porque ustedes saben que aquí obviamente todos somos como somos, pero sí hay países donde un tema de religión o de raza sí tiene repercusión en cuanto al tratamiento de las personas. Esos son temas muy sensibles. Esos datos tienen por ley digamos que más restringido el tema del acceso. Ya para el consentimiento se requiere que el consentimiento sea informado, previo y expreso, y hasta por escrito para el tema del tratamiento, y se exigen que las medidas de seguridad que adopte el responsable del tratamiento de esa información sean mayores. Pero eso a nivel general. En el caso de nuestra ley, hace una remisión para el caso, por ejemplo, de los datos de salud, que es un dato sensible, a la protección y previsión que ya tiene la Ley General de Salud sobre el manejo de esa información. En el caso, por ejemplo, de la información impositiva, ustedes saben que en virtud del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana no puede revelar la información del contribuyente, solamente al mismo contribuyente. Y en el caso, por ejemplo, de otro tipo de información de afiliación política, religiosa, solamente puede tratarse por las entidades que tienen necesidad obligatoria de mantener ese tipo de registro. Por ejemplo, un partido político obviamente tiene su registro de los afiliados que tiene, pero no que cualquier otra persona pueda simplemente hacer un tratamiento de ellos por desventajas o discriminaciones o acciones que podrían tomarse en contra de esa persona. Pero sí hay una previsión de que sobre esos datos tiene que haber una protección especial o más rigurosa que, digamos, que para la normalidad de los datos personales. En el caso de los datos crediticios, realmente se considera un dato personal general. El dato crediticio es dado por el aportante, ya sea en virtud de una relación contractual o por el manejo de intermediación financiera, y ya de ahí viene lo que es el procesamiento de eso y la valoración que se le puede dar por esa información crediticia, que es donde vienen los famosos scores y los puntajes, y realmente el determinar si una persona es viable o no, o califica o no para determinado producto financiero. Por eso también esa valoración, el resultado, o sea, ese puntaje es resultado de la valoración que se hace sobre esa información tratada. Galina, la Federal Trade Commission en Estados Unidos, que abordan no únicamente los temas de competencia, sino también el tema de protección de los consumidores. Sí. Pues en días pasados impone una sanción
por el tema de venta de información, de datos, porque hay empresas que se dedican a recolectar la información relevante para un mercado X, por ejemplo, el tema del consumo. Entonces venden esa información a quienes le interesa precisamente para el desarrollo de sus negocios. Y aquí especificó el tema de la prohibición de que las personas recibieran llamadas específicamente con relación al tema del consumo, porque hay que hacer la aclaración que, por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio estadounidense separó el tema político porque dijo que eso no estaba prohibido, ¿no? Y es interesante, ¿no? A propósito de la campaña electoral, que eso se dio ya, el tipo de cosas que son normales en otros países desarrollados. Pero en el caso del comercio, ¿no? La Federal Trade Commission hace la sanción por personas recibiendo llamadas incluso con información manipulada, ¿no? Donde inclusive lo pasaba a un centro ya de captación para suscribir contratos con ofertas que se hacen, ¿no? ¿Cómo ese tema en particular, cómo se ve aquí en la legislación? ¿La legislación alcanza, aborda ese tipo de cosas? ¿Cómo estamos nosotros para llegar a un punto como ese? Mira, al contrario, lo permite. La ley establece que se puede hacer un tratamiento de la información personal para fines de proyección comercial. Lo que pasa es que ahí volvemos a la aplicación de los principios. Los principios son, uno de los primeros es que yo tengo que autorizarte a que tú manejes mi información. Exacto. Entonces, claro, hay ciertas exenciones, como ya lo habíamos hablado, la ejecución de un contrato, seguridad nacional, cuestión epidemiológica, ese tipo de cosas. Pero la ley de aquí sí permite el tratamiento para temas de proyección publicitaria, promocional y mercadológica. Porque lo que hablamos incluso, por ejemplo, tu teléfono móvil, que es una información que tienen las empresas, las prestadoras. Llegan mensajes, por ejemplo, de SMS que tú no lo estás pidiendo. En Estados Unidos hay la posibilidad incluso de tú inscribirte en una base de datos para tú no recibir llamadas con relación a eso. Eso es lo que se le llaman las listas Robinson. Correcto. Y también te llega... Que es negativo. O sea, el principio es que tú siempre quieres recibir información promocional, pero tú te registras para que tú no recibas esa información promocional. Igual que los correos se te inundan los correos, el tema del spam. Gente que tú no sabes cómo. Exactamente. Ahora tiene mi correo. Eso se capta porque puede ser que tú autorizaste en algún contrato que se tratara tu información para fines de proyección comercial, de mercadotecnia o promocional. Entonces, si en algún sitio tú lo autorizaste contratando un servicio, sea online o lo que sea, automáticamente te cargan en la base de datos y te dan. Una letra bien Son pequeña, de la letra ¿no? pequeña. Pero no sé si tengo bien entendido que anteriormente a la ley había una práctica muy común, que no sé si todavía la hacen, y se trata de esos sorteos que se hacen en los supermercados y en las tiendas, que uno llena un volante con el nombre, la cédula, dirección, correo electrónico, y uno lo deposita. Y bueno, salen los felices ganadores y después todos los boletos se le vende a otra empresa para que llenen los correos de información. Es que esas son prácticas. Y justamente una de las cosas que se quiere evitar son esas prácticas, porque hay mucho dinero que se mueve en lo que es la proyección a nivel de colocación, mercadeo y promoción de los productos. Y eso es lo que se llama, obviamente, el consumo dirigido. Porque no es lo mismo, tú por ese procesamiento, dependiendo de lo que consuma, lo que compre, dónde lo compre, tú puedes tirar en promedio cuántas personas están interesadas en un determinado producto, dónde lo adquieren, cuánto están dispuestos a pagar. Entonces, obviamente, el color, preferencia, tamaño, cantidad, recurrencia en la adquisición o consumo de ese bien o servicio. Entonces, todo eso, esas proyecciones se venden, porque así, al momento de tú establecer la campaña mercadológica o el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, eso es lo que se mide, por un tema del éxito de ese producto o servicio y cómo dirigir esas campañas. Entonces, una de las cosas que siempre se quieren evitar es justamente eso, y por eso se pide el consentimiento previo. El tema es que, como tú bien dices, hay muchos contratos que en la letra chiquita te dicen, usted autoriza, por ejemplo, tú te inscribes en una página de internet y cuando tú aceptas el registro de la página de internet te dicen, usted puede recibir informaciones promocionales de esta página. Ahí te inundan. Ahí tienen miles y miles. Ahí te inundan. Entonces también
volvemos a lo mismo, un tema de educación. El ciudadano tiene que estar presto, tiene que prestar atención a cuando se registra, cuando pide o no, cuando sube o no información, y también lee la letra pequeña. Bien, indudablemente que vamos a tener que reservarle otro espacio a Galina aquí principalmente, porque se nos quedaron temas interesantísimos, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho a la información. Y yo creo que el próximo programa vamos a dedicárselo a eso. Es un tema complicado, es un tema, ¿verdad?, que crea conflictos, pero es un tema interesante también que debemos abordar. De manera que gracias, Galina, y nos veremos próximamente aquí. Muchas gracias. Principalmente.